El pasado 24 de agosto se produjo algo que, de hecho, el lugar donde se produce no es directamente beneficiado, pero en final de cuentas yo creo que el mundo completo se beneficia de esta acción, y es el acuerdo de paz a que arribaron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno del propio Colombia, en un acuerdo que venía hace más de casi 4 años buscando alternativas para que se diera, y que al final, en esta fecha que acabamos de decir, se produce este primer paso importante para la paz de Colombia, donde muchísimas personas se hicieron, y países y comunidades internacionales venían haciendo los esfuerzos para que fuera esto. Y de hecho podemos mencionar al propio Hugo Chávez, que en vida pues hizo todos los esfuerzos posibles para que se diera este acuerdo. De igual manera el gobierno de Cuba, Raúl Castro, que fue el anfitrión y fue donde se firmó este acuerdo. Pero no solamente esta persona, sino que también organismos internacionales participaron en esto para que se lograra esto, porque ustedes no se imaginan el gran trauma que queda y que ha venido quedando producto de esta guerra, porque no estamos hablando de poco tiempo, sino más de 50 años, 52 años para ser específico, donde no era un asunto de idioma diferente, de cultura diferente, eran la misma gente, eran la misma familia, y muchas veces se podía encontrar familias divididas, unos del lado quizá peleando por parte del gobierno y otros peleando por parte de la FARC, y esto llevaba quizá doble luto a la propia familia. Pero sabemos que hay mucho lastre de dolor, pero si se logra poner este alto es importantísimo. Sabemos también que hay unos héroes anónimos que aparecen quizá en el momento final de este acuerdo, y que quizá no dominaba en lo absoluto el idioma español, ni tenía nada de latino porque viene de Suecia y es un embajador que se entregó por entero. De hecho, en Suecia le decían el típico sueco, porque ya él tenía el acento de Suecia, de Colombia, y tenía una serie de costumbres que ya asimiló en estos casi 4 años, y hizo un gran esfuerzo. Darling Kenden, y ese personaje tiene un papel protagónico en todo esto que ha sucedido hasta el momento. Pero hay algo importante también que hay que destacar en este acuerdo de paz, que no se quedó simplemente en una firma y en las personas que estuvieron ahí para que tuviera la característica de fuerza, no, sino que ahí mismo se estableció por parte del gobierno de Colombia, el presidente Juan Manuel Santos, y el propio jefe de la FARC, el señor Timochenko, que es el nombre que él usó siempre como guerrillero. Es un médico graduado en una de las mejores universidades de Rusia, y ellos buscaron de que esto también se llevara a las cámaras altas y que validaran esto. Y de hecho ya el Senado de Colombia aprobó que se haga un plebiscito, que es no más que aquello donde se busca, que tiene una fuerza legal el plebiscito, y que se busca ponerlo en la fuerza popular, para que sea la fuerza popular o el pueblo quien decida qué es lo que debe de tomarse en cuenta. Y en este caso el Senado aprobó el sí o el no. El asunto de la pregunta, que van a encontrarse los más de 40 millones de colombianos, aunque no todos van a votar, pero sí la mayoría adulta tiene derecho a votar por el sí o por el no. Ha habido muchas controversias, porque unos entienden, porque hasta ahora mismo no todos se han ido por el sí. Hay una parte reservada porque entiende que vote el no, y apoyada por el expresidente Álvaro Uribe.
una parte contradictoria, porque en un momento determinado, él siendo presidente, él estuvo enmarcado en lograr la paz para Colombia a través de un proceso similar a este, pero ahora el expresidente Álvaro Uribe se ha mostrado que está de acuerdo por el no. Pero esto es una parte minúscula frente a lo que hemos estado siguiendo como medios de prensa y como todo redes sociales, porque realmente los colombianos están deseosos de la paz, y este sí o este no, en final de cuentas, va a ser establecido el día 2 de octubre para que el pueblo diga lo que quiere de esto. Hasta ahora las encuestas apuntan en que el sí va a ganar, porque realmente no es fácil. Todas aquellas personas jóvenes en este conflicto y han crecido en este conflicto, y eso no es lo más saludable para el desarrollo de un país. Yo entiendo desde este escenario de acceso sin límites de que Colombia, que ha sabido hacer suyo hasta a veces el desarrollo, pudiendo asimilar elementos de cultura importantísimos, va a tomar este proceso de paz entre los para crecer mucho más. Hay que saber que Colombia tiene 47 millones de habitantes y una extensión territorial que une con más de 5 países. Y esto todo es importante para el desarrollo de un país. Pero en plena guerra, ahora como está, es difícil, o como estaba antes del 24, es difícil desarrollar un país. Recuerden, todo fue gloria, dice el protagonista que yo le he llamado, que ha estado quizás un poco escondido, pero que ha hecho un trabajo excelente. Dice que en momentos críticos de estos 4 años se presentó que la FARC mató 11 personas de los aliados al gobierno, y esto obligó a romper el proceso de diálogo, y automáticamente el presidente Juan Manuel Santos autorizó de nuevo la fuerza militar en bombardeo. Y en ese bombardeo que autorizó el gobierno de Colombia, pues uno de los que estaba inmerso en la mesa de negociaciones murió. Entonces, volverla a tomar después de este conflicto fue bastante difícil. Pero entendemos que el día 2 los colombianos se van a ir a las urnas, y yo que el sí debe ser lo más recomendable, lo más saludable, porque la paz, en final de cuentas, es lo que todo el mundo queremos, la tranquilidad, y que las familias se vuelvan a encontrar. Hay una serie de acuerdos que han establecido, pero entendemos que esto es lo que el pueblo de Colombia necesita, y que sirva de ejemplo la manera como se ha llevado este tipo de acuerdo, que no solamente se queda en decisiones de papeles y de acuerdo de una mesa, sino que se está llevando al pueblo también lo decida. Muchísimas gracias, señores. Nos vemos en una próxima ocasión.